Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. También quiero enviar mis saludos a aquellos que nos están escuchando por primera vez. Desearte que en el Señor puedas recibir la palabra. Recuerda, la palabra del Señor tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos y darnos el entendimiento del plan de salvación para nuestra vida. Muy bien, vamos a orar para pedirle al Señor la dirección a través de su Espíritu Santo y que la palabra que vamos a meditar el día de hoy pueda tocarnos interiormente. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el poderoso nombre de Jesús por esta oportunidad, este privilegio de poder meditar tu palabra y de poder recibirla. Queremos pedirte que la obra de tu Espíritu Santo sea manifiesta en nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos, Señor, revélanos los misterios, revélanos acerca de ti, Señor, a través de tu palabra, y que podamos de tal manera crecer, poder escuchar cada día tu voz, tener esa sensibilidad de poder reconocer la voz del pastor de los pastores. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Lucas. Vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, estamos hablando de Jesús, dice, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Muy bien, estos textos bíblicos van a darnos ciertas respuestas para poder saber cómo era que el ministerio del Señor Jesucristo era financiado, cómo se sostenía el ministerio de Jesús. Sabemos que nosotros en este mundo, en esta tierra, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, necesitamos tener un cobijo, un lugar donde descansar, necesitamos muchos aspectos que tienen que ver con las cosas físicas. Y una de las preguntas que yo me hacía era cómo era que Jesús se sostenía en esos tiempos, ya que él había abandonado su hogar y él estaba ahora ya dedicado a la labor ministerial. Él estaba dedicado ya al ministerio, al llamado que Dios le había dado, de tal manera que él comenzó a predicar el evangelio y a cumplir la obediencia a Dios Padre, que le había encomendado esta tarea de predicar el evangelio. Pero él, al salir de su casa, al dejar a su familia, dejar a sus hermanos, él ya no tenía un lugar donde quedarse, ya no tenía un lugar fijo donde quedarse. Sabemos que las Sagradas Escrituras nos hablan que ya cuando el Señor comenzó su labor ministerial, él comenzó a ir de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, e iba anunciando el mensaje del Evangelio. Entonces, dice que aquí vemos en el capítulo 8 que el Señor Jesús comenzó a recorrer ciudades y aldeas. Estaba proclamando, estaba anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Y esas buenas noticias era el gran mensaje que había sido esperado durante mucho tiempo. Ya se estaba llegando a cumplimiento de que teníamos que arrepentirnos, teníamos que volvernos a Dios de todo corazón, ya que el reino de Dios ya se había acercado, y el reino de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Entonces, Jesús no fue solo, fue con 12 discípulos, y estos 12 discípulos también tuvieron que dejar sus redes. Muchos de ellos eran pescadores, tuvieron que dejar la barca donde trabajaban, era la labor diaria de estos hombres que eran pescadores. Aquellos otros también que le siguieron dejaron sus actividades para dedicarse al 100%, para dedicarse a tiempo completo a la labor de ministerio, al servicio que Dios a través de Jesucristo los estaba llamando. Entonces vemos que Jesús no estaba solo, él tenía que también caminar con sus 12 discípulos. Y la pregunta que viene y que venía a mi mente era cómo era que Jesús
se sostenía? ¿Cómo era? ¿Dónde se quedaban a dormir? ¿Cómo se sostenían económicamente, financieramente? ¿Cómo era que ellos recibían el alimento? ¿Cómo era que ellos eran atendidos? Y todas estas cosas. Y vemos que el Señor, así como Jesús, estuvo obediente en esta tierra, dejando todo y encargándose fielmente a la labor del servicio a Dios, así como sus 12 discípulos. El Señor, nuestro Dios y Padre celestial, proveyó lo necesario. Pero ¿cómo fue? Porque a veces uno se pregunta ¿cómo? ¿Qué? ¿Acaso comenzaron a aparecer milagrosamente los ángeles, bajaban con alimentos? ¿O era que Dios mandaba cuervos, así como lo mandó con el profeta Elías, que el Señor le mandó cuervos llevándole comida? Pues vemos que no, la Biblia no nos registra cosas como estas. Más bien aquí vemos precisamente en el versículo del 1 al 3 de Lucas, y nos habla acerca de mujeres. Nos habla de mujeres que habían recibido el favor de Dios. Muchas de ellas habían sido sanadas de malos espíritus, habían sido liberadas de las acciones demoníacas. Muchas de ellas habían sido sanadas de enfermedades. Y nos menciona aquí mujeres relevantes. Nos habla de María Magdalena, nos habla de Juana, que era mujer del mayordomo de Herodes. Entonces nos está dando a entender aquí que el mayordomo de Herodes obviamente era una persona adinerada, ya que servía al emperador, servía a Herodes. También nos habla de Susana, que también puede que haya sido una mujer importante, ya que se menciona aquí su nombre. Y muchas otras mujeres también que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Estamos hablando aquí la palabra que el sostenimiento iba hacia Jesús y sus discípulos. Entonces el Señor tenía un respaldo, tenía un grupo de personas entre los que figuraban mujeres. Vemos aquí las mujeres fueron una columna esencial en el ministerio. Esto nos da muchas pistas el día de hoy, porque vemos también que el llamado que Dios hace a muchos el día de hoy, durante el transcurso de la historia, vemos que son las mujeres quienes más tienen ese corazón más sensible de poder servir al Señor, de poder sostener la obra de Dios. Vemos que así como Jesús fue y sus discípulos fueron apoyados por estas mujeres y muchas otras mujeres también que apoyaban el ministerio, vemos un papel tan importante que tiene la mujer. La mujer piensa en todos los detalles que un varón no piensa. A veces nosotros como hombres nos tratamos de enfocar en una cosa para hacerlo bien, un trabajo bien hecho. Y la facultad que Dios le ha dado a todas las mujeres es de que ellas pueden hacer múltiples tareas a la vez. Ese es un misterio que nosotros los varones desconocemos, pero lo observamos en la mujer. La mujer Dios le ha dotado de una cualidad de ser una gran administradora. Y en el ministerio esto es algo que es muy poderoso. Cuando una mujer sostiene el ministerio, está viendo cada detalle, cada aspecto importante que a veces no se toma en cuenta. Entonces vemos que las mujeres aquí vemos que tienen un papel importante. Vemos que ellas están sosteniendo la labor ministerial, pero también que están apoyando. También yo me imagino que cocinando, preparando alimentos. Me imagino también que viendo por esos detalles que a veces los varones muy descuidados de repente no nos damos mucha cuenta de estas cosas, pero son las mujeres de Dios, las mujeres piadosas que tienen esa diligencia. Dice que la mujer virtuosa, dice que tiene esa capacidad, esa habilidad de poder ser una mujer eficiente en todas sus labores, en todas sus actividades. Así que vemos que estas mujeres apoyaron el ministerio de Jesús. También vemos que también hay varones que siguen, porque vemos que aquí están los discípulos, y yo también sé que, de acuerdo a la palabra de Dios, también se menciona, por ejemplo, el caso de José de Arimatea, que era un hombre que estaba en una buena posición, que también apoyaba el ministerio de Jesús. Vemos también que que cuando Jesús fue enterrado, José de Arimatea facilitó un sepulcro para que pueda el cuerpo del Señor ser puesto allí. Y vemos también que muchas personas apoyaron la labor ministerial de Jesús. Ahora, ¿qué cosa es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación para nosotros el día de hoy? ¿Cuál es la aplicación? Porque vemos que en los tiempos antiguos, en los tiempos del Señor, el ministerio, la labor ministerial, el servicio a Dios,
era un trabajo mancomunado, un trabajo colectivo, pero también se entendía que la prioridad aquí era expandir el reino de Dios. No era solamente ver las cosas materiales, sino que aquí en realidad era de poder anunciar el mensaje de salvación. Muchos ministerios hoy en día están enfocados también en poder predicar la palabra. Se dedican al ministerio de la proclamación, la expansión del mensaje de salvación, pero también como ministerios están limitados porque sabemos que las finanzas son importantes, los medios financieros son importantes para poder determinar, para poder tener un avance en cuanto a la labor. Si no hay finanzas, imagínense, no va a poder haber mucho alcance, mucho crecimiento. La propagación del evangelio también se va a ver limitada, pero Dios va a utilizar a esos instrumentos, a personas que tengan esa facilidad, esa bendición de Dios, que ya Dios les ha facilitado las finanzas, les ha facilitado las capacidades, como en el caso vemos aquí de mujeres con capacidades que pudieron ser de respaldo para el ministerio del Señor. Hoy en día Dios está llamando hombres y mujeres para que puedan también apoyar la labor del ministerio. Es importante que tú entiendas esto. El dinero se menciona muchas veces en la palabra de Dios. A veces hay personas que les disgusta cuando se toca estos temas, cuando se toca el tema de dinero, porque quizás de repente hay un conflicto interno en su interior, hay un conflicto con respecto al dinero, pero la palabra de Dios menciona, por ejemplo, vemos que menciona en el Nuevo Testamento, menciona más o menos como unas 120 referencias a lo que tiene que ver con el dinero, o sea, de lo que tiene que ver con el oro, la plata, a lo que tiene que ver con los denarios, la bolsa, por ejemplo, cuando hacían una bolsa, quien hacía la bolsa era Judas, dice que él era el que hacía la bolsa, que era como especie del tesorero. Entonces vemos que las finanzas no son malas, o sea, las finanzas nos van a ayudar a poder expandir el reino de Dios, pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes y tenemos que utilizar todos los recursos que Dios nos da, la bendición que Dios nos da, para enfocarlos en su reino. Así que Dios, yo sé que va a tocar el corazón tuyo para que puedas apoyar, para que puedas también ser parte de tu congregación, de tu iglesia, donde estás congregando. Es importante que tú apoyes la labor que la iglesia está haciendo. Si la iglesia se ha trazado metas a nivel local, o si la iglesia está haciendo una labor de apoyo, de obra social, es importante, hermano y hermana que estás escuchando, que puedas apoyar esto, porque esto es parte del evangelio. La religión, o sea, la práctica religiosa demanda en cierto modo de que uno haga bien al prójimo, uno vea como dice Santiago, dice la religión verdadera es atender a los huérfanos, a las viudas, atender a las personas que están en necesidad. Y esto es parte también de lo que es la fe cristiana. La fe cristiana también va acompañada de obras. Si bien es cierto que las obras no son determinantes para la salvación, pero las obras van a demostrar qué tanto Dios ha hecho en nosotros. Vemos que estas mujeres recibieron el favor de Dios, recibieron la gracia bendita de Dios de ser sanadas, pero también ellas comenzaron, de todo lo que ellas habían recibido, comenzaron a darle a Dios, comenzaron a facilitarlo para el reino de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, qué es lo que Dios está haciendo cada día en tu vida. Si tú estás recibiendo bendiciones de Dios, es bueno ser grato, es bueno tener un corazón de gratitud y de esta manera poder poner todo lo que Dios ha puesto en tu mano, en tu capacidad, para que puedas ponerlo al servicio de Dios. De repente no solamente son finanzas, sino también son los recursos de tu tiempo, son los recursos de tu esfuerzo, que también son necesarios para sacar adelante la obra de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos ya a escuchar este consejo. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que Dios te bendiga, paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.